días. Es realmente un privilegio, pero también una enorme responsabilidad estar aquí delante para compartir de la palabra. Y de hecho de eso quisiera hablar, de esto último, de responsabilidad. Creo que todos estaremos de acuerdo, si conocemos algo de la palabra, que la palabra no rehúsa hablarnos de la responsabilidad. Y de alguna manera tendremos que acordar que el seguimiento, el seguir a Jesús, el ser discípulos, el ser iglesia, lleva de la mano ineludiblemente asumir responsabilidades. Creo que es un mensaje que seguramente todos conocemos, pero es un mensaje que en estos últimos meses para mí, y casi diría para mi familia, pues se ha hecho muy evidente. Hemos tenido diferentes dificultades con la mudanza, sabéis, creo que la mayoría que nos hemos mudado de Barcelona aquí a Jerez. Y bueno, esto de tener un hogar nuevo para empezar, pues trae muchas dificultades y situaciones. Y uno ve en los demás lo que uno también hace, y es que ante las reclamaciones, dificultades, cuando se le pide que asuma responsabilidad a la persona que te había prometido algo pero que no ha llegado, lo que hace es pasarle el muerto al de al lado. ¿Os suena de algo o solo me pasa a mí? No suena, ¿verdad? Y no solamente nos suena porque lo vemos en los demás, es que también lo vemos en nosotros. Pero el camino de la fe es un camino que pide de nosotros, Dios hace su parte, ¿verdad? Y su parte es única, pero pide de nosotros que asumamos responsabilidad. Y creo de verdad, y especialmente sabiendo que hay bastantes jóvenes en esta iglesia, creo que es un mensaje que necesitamos recordarnos una y otra vez, porque estamos viviendo en un tiempo que nos da otro mensaje. El mensaje de no seas tonto elude la responsabilidad. Ponte justificaciones, busca un chivo expiatorio. Aférrate a la bandera de tus derechos, no tanto a la bandera de tus deberes. Culpa a otro. Y sobre todo, si tienes que asumir responsabilidad porque no tienes otra manera, no tienes otra vía de escape, hazte víctima. Y entonces puedes decir, sí, lo hice, pero, y el pero es grande. Y creo que esto es lo que estamos viviendo hoy, y cada día más, y especialmente la juventud, creo que este mensaje está proyectándose por todas las maneras, de todos los medios posible. Pero el seguimiento en la fe, delante de un Dios que conoce todo sobre nosotros, demanda que asumamos responsabilidad. Es un tema, yo creo que importante para nosotros como hijos de Dios, pero también para nosotros como iglesia. Es un tema amplio, yo no voy a agotar este tema, ni mucho menos, ni pretendo hacerlo, solamente vamos a tocar un poco la superficie, pero creo que es importante que podamos tener una misma definición, a la luz de la palabra, de qué entendemos por esto de asumir responsabilidad. Y compararlo con lo que este mundo muchas veces nos propone, porque tiene muy mala propaganda, ¿verdad? Esto de asumir responsabilidad, no escucharéis a los políticos decir, venid, que tenéis que asumir No. Pero la palabra lo plantea de otra manera, y quisiera comenzar con una definición bíblica. Cuando digo bíblica quiero decir a la luz de la palabra, no voy a sacar ningún versículo. Y es una definición que ya digo de antemano es casera, la he hecho yo. Así que está abierta a toda crítica, pero si os sirve, quizá nos ayuda a definir un poco el tema y a estar todos en la misma página. Asumir responsabilidad, creo que así enseña la Biblia, es asumir lo que tú y yo tenemos que hacer y asumir las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones delante de Dios. Es sencilla, no es algo complejo. Es asumir lo que tienes que hacer y es asumir
las consecuencias de tus actos o de tus decisiones delante de Dios. Quizá se podría decir que asumir responsabilidad es entender que todos los que estamos aquí, todos, tengas muchos estudios, poco, lleves muchos años en la fe o pocos años, tengas una edad u otra, todos, Dios nos ha dado una parcela que ha puesto bajo tu autoridad. Y sobre esa parcela de tu vida que Dios ha puesto bajo tu autoridad, Él va a rendir cuentas, te va a pedir que rindas cuentas. Así que es un tema que aplica a todos. No todos vamos a tener posiblemente la misma parcela, ¿verdad? Pero todos vamos a tener una parcela que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad. Tu cuerpo. ¿Cómo alimentas tu cuerpo? Esa es tu responsabilidad. Sí, ya sé que están los bebés, que la alimentan las madres, pero todos los que estamos aquí, que creo que quizá hay algún bebé, todos tenemos que rendir cuentas de qué hemos hecho con este cuerpo que nos ha sido dado. Y no solamente cómo alimentamos nuestro cuerpo, cómo alimentamos nuestra manera de pensar. Esa es una responsabilidad que Dios ha puesto bajo tu autoridad, de la que tú y yo somos responsables. Y si eres padre, pues se te amplía la responsabilidad, porque ahora eres responsable también de tus hijos. ¿Eso quiere decir que todo lo que hagan mis hijos yo soy responsable? No, ellos van a tener también su parcela de responsabilidad, pero yo tengo otra como padre. Y si perteneces a esta iglesia es parte de tu responsabilidad. Así que es algo que nos afecta a todos. Si creías que esto era para otros, me temo que no es así, es también para ti. Pero como digo, creo que en nuestro mundo hay una tendencia a ver la responsabilidad, el compromiso, como algo realmente fastidioso. Algo gravoso, algo que nos fastidia, que nos complica la vida. Y como el ambiente en el que tú y yo nos movemos está contaminado, por mucho que nos pongamos mascarilla, esa manera de pensar puede entrar también en la iglesia. Y podemos ver la responsabilidad y el compromiso como, ay Señor, ¿por qué? Y me gustaría en esta mañana desafiarme, a que podamos ver la responsabilidad como un tesoro. Una primera idea que me gustaría compartir con vosotros es esta. La responsabilidad es parte del plan de Dios para ti. Es parte del plan de Dios para su iglesia. Dios nos ha diseñado y nos ha creado para que tú y yo recibamos esta conciencia de saber que hay toda una parcela que es nuestra responsabilidad. Acompañarme, por favor, al libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 1. De Génesis. Así que nos vamos al principio de todo. Génesis capítulo 1. Si no todos, la mayoría sabéis que en este primer capítulo de la Biblia, así comienza la Biblia, la palabra, se nos va a describir a un Dios que está poniendo todo en la creación, trayendo todo, por decirlo así, del caos al paraíso. Fijaros en el capítulo 1, verso 2, se nos dice que la tierra estaba asumida en un caos, desordenada, vacía. Y a lo largo de todo el capítulo 1, así comienza el capítulo 1, verso 2, pero a lo largo de todo el capítulo vemos cómo Dios va a ir por su palabra creadora, trayendo a creación, a existencia, y poniendo orden en medio de esta tierra llena de caos, de confusión, desordenada, vacía. Sea la luz. Y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que Dios, capítulo 1 de Génesis,
a través de su palabra creadora, está llevando la creación del caos al paraíso, Edén. Y esto tiene un reflejo claro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cristo es la palabra encarnada, que nos lleva en medio de este mundo de caos y de pecado, de enfermedad, de maldad. A través de Cristo, la palabra encarnada nos va a llevar del caos a su reino, al paraíso. Así que Dios en el capítulo 1 está creando, está llevando toda la creación a término. Está evaluando también, vio Dios que era bueno. Pero en el verso 26, seguro que lo conocéis, se nos detiene para dar un mensaje acerca de la humanidad, de cuando Dios crea al ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Digo, Dios creando a la humanidad, porque el verso 27, si os fijáis, dirá que este hombre es varón y hembra. Aquí no estamos hablando del hombre, en versión, digamos, de género masculino, sino que estamos hablando de Dios creando a la humanidad, ese hombre que es varón y hembra, esa humanidad. Ahora se dice algo de esta creación única, que sé que lo habéis oído, si lleváis tiempo en la fe, muchas veces. Dios crea a la humanidad con un molde que es de excelencia eterna, en el molde de Dios mismo, a su imagen, a su semejanza. ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente que la humanidad está hecha a la imagen del Eterno? ¿Que tú amas porque Dios ama? ¿Que si tú tienes juicios morales es porque Dios es un Dios moral? Después viene el capítulo 3, lo conocemos, y nuestra imagen se va a distorsionar mucho con el pecado y la maldad. Pero aún así, recordemos que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y esto es algo que tenemos que entender porque tú y yo, la humanidad, tiene un sello de gloria único. No por nosotros mismos, pero sí por el molde en el que hemos sido hechos. Ahora, este privilegio extraordinario de la humanidad, fijaros cómo sigue el versículo. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tú has sido hecho a la imagen de Dios. Por consiguiente, tienes una responsabilidad. Actúa con esa autoridad sobre esa parcela que yo te voy a dar, que es la creación. Señorear quiere decir ejerce autoridad, administra, conforme a la imagen a la que hemos sido creados. Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego el plan de Dios, quizá voy a fastidiar algunas expectativas, pero el plan de Dios no es un hotel de 5 estrellas con una pulserita y todo pagado y tú estás en la tumbona. Y dame otra bebidita, me voy al buffet. No, el plan de Dios es un tremendo privilegio, hecho a la imagen de Él, una tremenda responsabilidad. Y este es el plan original. Aquí no ha entrado todavía el pecado. Este es el plan original. Pero también lo vemos en el plan de redención, de liberación. No tenemos tiempo de ir para ir viendo todo el desarrollo bíblico, pero seguro que conocéis cómo ese pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ¿verdad? Qué cosa más extraordinaria. Las cadenas se dejan atrás. Dios se manifiesta de una manera poderosa en el imperio más importante de aquella época, como era el imperio egipcio. Y cruzando ya el mar, Dios se compromete a través de un pacto con su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. ¿Y qué viene después?
Aquí vienen mis ordenanzas, mis estatutos, mi ley. Andad en ella y viviréis. Tremenda responsabilidad que va unida a la tremenda liberación que ha tenido el pueblo de Israel. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento con Jesucristo. En el plan ya no original, ya después de la caída, el plan de redención que es consumado en Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, ya no somos hechos a la imagen, ahora somos parte de su familia. Nos sentamos a su mesa como un hijo. ¿Qué mayor intimidad tenemos con Dios? ¿Qué bendición, qué privilegio mayor buscas? Que el Dios eterno te llame hijo. Y dirá Pablo, y si hijo también herederos. Tremenda responsabilidad también. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Mandamiento. No es una opción, si te viene bien. Un nuevo mandamiento os doy. El plan de Dios siempre se ha movido en esta línea de tremendo privilegio asociado a una tremenda responsabilidad. Y no es posible vivir la vida cristiana queriendo abrazar los beneficios y eludir la responsabilidad. Hemos ido a Génesis, no sé si todavía estás ahí, pero Génesis no solo nos habla de que el plan original de Dios, el plan antes de la caída, es un plan en el que se incluye la responsabilidad, el compromiso de nuestra parte, sino Génesis también nos cuenta en el capítulo 3 que hay un peligro. Hay un peligro que tú y yo tenemos bien cercano a nuestro corazón. Y el peligro es el peligro de Pilatos. ¿Qué hizo Pilatos cuando se encontró con la verdad encarnada? Se lavó las manos, ¿verdad? Dijo, esto no es mi responsabilidad, aunque era su responsabilidad. Se encontró con la verdad hecha carne. Y preguntó, ¿y qué es la verdad? Y dice que el texto que se fue. Hizo una pregunta, pero no estaba dispuesto, al parecer, a oír a la verdad hablar. Y se lavó las manos, creyendo que con este gesto se quitaba la responsabilidad. Capítulo 3 de Génesis nos habla, como bien sabéis, de lo que se ha venido a llamar la caída. Bueno, por alguna razón se llamará la caída, pero yo prefiero llamarlo la rebelión, porque yo no sé tú, pero yo cuando me caigo, normalmente me caigo inconscientemente. No, voy andando despistado y me caigo. Pero aquí no hay algo de inconsciencia, aquí hay algo bien pensado. Por eso yo tiendo a llamarlo más bien la rebelión, más que la caída del ser humano. Sabemos que hay una serpiente que conversa con la mujer, le ofrece el fruto prohibido a través de un gancho extraordinario. Seréis como Dios. La mujer come del fruto, así se lo da también a Adán. Y en ese momento se nos dice en el capítulo 3 que el ser humano, hombre y mujer, después de esta rebelión, comienzan a sufrir algo que no habían sufrido hasta ese momento. Lo primero es que sienten, bueno, no sé si lo primero, pero sienten vergüenza, ¿verdad? Se dan cuenta de que están desnudos. El capítulo 2 de Génesis termina diciendo que estaban ellos dos, Adán y Eva, desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora, después de esta rebelión, ellos toman una conciencia distinta. Están desnudos, sienten vergüenza. Y junto con la vergüenza sienten algo también importante, que es miedo. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo.
Pero el capítulo 3 también nos enseña algo acerca de la responsabilidad. Y es que ese corazón que ahora ya no es un corazón puro, ese corazón que tú y yo tenemos, que es un corazón afectado por la maldad, no solo siente miedo y vergüenza, siente una tentación continua de justificarnos. Y oímos aquí en esta conversación, que os animo a que la leáis, porque su profundidad para mí es, cada vez que lo leo, encuentro cosas nuevas. Esa conversación entre Dios, Adán, Eva, pidiéndoles cuentas, vemos tantas características propias. Dice el verso 11, y Dios le dijo, está hablando con Adán, verso 11 del capítulo 3, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y atención a esta segunda pregunta. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Has comido? La respuesta de Adán, que bien conocéis. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Has comido? Yo comí. Lo reconoce, ¿no? Ah, sí, lo reconoce. Pero mete una justificación por medio. No asume su responsabilidad. Mira, Señor, quiero que sepas que en esta historia yo soy una víctima. Es la mujer que me ofreció. Por cierto, esta mujer me la diste tú, ¿eh? Yo no te la pedí. Así que, si aquí hay que buscar culpable y buscar responsabilidades, mírala a ella, y no me voy a atrever a decirte mírate a ti, pero ahí lo dejo. Pero yo soy una víctima, yo comí, pero yo comí por justificación. Y lo mismo pasa con la mujer. La serpiente me engañó y yo comí. ¿Y por qué creéis que Génesis pone esta conversación y este diálogo entre Dios y Adán? Porque así eres tú. Porque así soy yo. Nuestra tendencia es a decir, pero... Ahora, hermanos, yo os quiero decir una cosa y me la digo a mí primero, ¿eh? No se nos olvide. Hemos cantado acerca de la gracia, de la libertad, la grandeza de nuestro Dios, pero no se nos olvide que nuestro Dios pedirá cuentas. Jesús habla de la parábola de aquel señor que se fue y dejó a unos siervos con unos talentos. ¿Y qué ocurre? Que después vuelve el Señor y pide cuenta. ¿Qué has hecho con los talentos que yo te di? Y aquí tenemos ya en los primeros capítulos de Génesis una advertencia para el pueblo de Dios. No para traer miedo, sino para traer conciencia. Dios un día pedirá cuenta de aquello que ha puesto bajo tu parcela de autoridad, de lo que tú eres responsable. Y si tú crees por un momento que tú le podrás decir a Dios, Señor, el pastor que tú me diste, es que ponía unas predicaciones, que aquello no había quien lo aguantara. Y la iglesia, qué fría era la iglesia, nunca me saludaron. Y tú crees que con eso vas a poder justificarte delante de Dios, no lo hizo Adán y no lo vas a hacer tú. Dios no va a ser engañado. Eso no quiere decir que Dios no vaya a pedir después cuenta a quien sea. Pero tu parcela es tuya y la debes de asumir. No porque somos salvos por obras, sino porque somos salvos para ejercer esta responsabilidad en su gloria. Él conoce ya todas tus debilidades, las mías. Las conoce mejor que tú y antes que tú. Pero aún así ha puesto algo bajo tu parcela y esa es tu responsabilidad. No pienses por un momento que lo que quizá te funciona en el trabajo te va a funcionar delante del Rey de Reyes. Conclusión en este primer punto es que la responsabilidad es parte del plan de Dios para ti, para su iglesia.
no es un accidente, no es algo que viene como consecuencia del pecado. Asumir responsabilidad, tomar ese compromiso, es parte del plan de un Dios bueno para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. No lo apartes, no lo mires como algo despreciable, gravoso, porque tiene su sentido. Y dejadme ir al segundo punto en cuanto a este tema. La responsabilidad no solo es parte del plan de Dios para ti y para mí, para nosotros como iglesia. La responsabilidad, y asumir esa responsabilidad, es parte ineludible de cómo Dios nos bendice. Lo vuelvo a decir. La bendición o cómo Dios nos bendice lleva ineludiblemente una respuesta de tu parte, y es que tú asumas responsabilidad. Dios nos bendice en la medida en que tú respondes y asumes tu parte. Y de hecho yo quisiera compartir con vosotros lo que a mí me parece un principio bíblico que para mí es incuestionable. Toda bendición de Dios trae de la mano, como he dicho, una responsabilidad. Piénsalo. Tus amistades, tu tiempo, tus conversaciones, tus posesiones, es una bendición de Dios y es una responsabilidad. Piénsalo en la imagen de Jesucristo y en su ministerio. Jesucristo, si algo hizo fue bendecir, ¿verdad? Toda su labor tenía como fin traer bendición. Quizá a veces nosotros vemos la bendición más claramente en hechos portentosos. ¿Os acordáis una vez cuando Jesús sanó a un ciego? Él iba a entrar en una ciudad y dice que un ciego escuchó que Jesús pasaba por allí y empezó a chillar. «Hijo de David, ten misericordia de mí». Y le decían, «Cállate». Y él todavía más fuerte gritaba, «Ten misericordia de mí». Y Jesús se para en el camino antes de entrar en la ciudad y manda a traer al ciego. ¿Y qué hace Jesús? ¿Alguien se acuerda? Exactamente. Jesús no lo sana. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Yo me pregunto que la gente se miraría a uno y diría, no sé cuál de los dos es el más ciego. Es evidente, ¿no? Es un mendigo ciego. Te está pidiendo misericordia, ¿qué puede ser? ¿Es que Jesús no entendía? ¿Es que Jesús tenía las luces cortas, no entendía lo que estaba pasando? No, es que Jesús entendía muy bien. Pero cuando Jesús bendice, pide una reacción. ¿Qué quieres? ¿Reconoces tu situación? ¿Vienes a mí? No porque Él quiera que, oye, mira, no, sino porque necesita que la persona esté en una disposición para recibir la bendición. Al paralítico le dice, levántate, coge tu lecho y vete. Al leproso le dice, preséntate en el templo. Y cuando hizo la alimentación de los 5.000, le dice a los discípulos, dadle de comer vosotros. Y entonces le traen un joven, ¿no? Mira, tenemos esto, es lo único que encontramos. Vale, pues bendecimos delante de Dios y repartir la comida. ¿Os imagináis los discípulos de empezar a caminar como diciendo, ¿qué hacemos aquí? Son 5.000 personas. Y no solo eso, sino que cuando terminó, después de ese extraordinario milagro de alimentar a 5.000 personas, dice que los discípulos tuvieron que recoger. Y sacaron 12 cestas. Porque Dios cuando bendice no bendice escasamente, en abundancia. Pero los discípulos tuvieron que dar un paso. Continuamente Dios bendice, Dios te pide responsabilidad. Responde. Así que os hago una pregunta muy básica. ¿Quieres ser bendecido? Muchas veces oramos, ¿no? Señor, bendice al hermano, Señor, bendíceme. ¿Tú quieres ser bendecido? Asume tu responsabilidad. Quiero que vayamos en este sentido. Una de las grandes bendiciones que tenemos como pueblo es la palabra.
En ella descubrimos el propósito de nuestra vida, el sentido de que no venimos de la casualidad de unos átomos que chocaron hace muchos años, sino que venimos de un creador que nos creó y nos amó y entregó a su Hijo por nosotros, nos instruye acerca de la sabiduría, de cómo conducirnos en la vida, nos da esperanza, propósito, sentido. La palabra es una bendición. Pero venid conmigo a la carta de Santiago, porque creo que Santiago expresa, a mi parecer, como pocos, algo que a veces se nos escapa en este sentido que estamos considerando de la responsabilidad que tenemos ante las bendiciones de Dios. Si me acompañáis a la carta de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer el verso 16. Santiago, capítulo 1, verso 16 dice: amados hermanos míos, evidentemente Santiago está hablando a los hermanos del siglo I, pero tú y yo somos hermanos de Santiago, así que no cabe duda de que estamos aquí incluidos. Amados hermanos míos, no te equivoques, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira, no te equivoques. Todo lo bueno, todo lo que tiene beneficio para ti, para tu vida, para los tuyos, desciende de Dios. Por cierto, Dios no cambia. No es que Dios tenía esta motivación en el siglo I, pero en el 2021, ¿quién sabe? No, Dios no cambia. Su motivación es constante. Toda fuente de beneficio para ti y para mí desciende de Él, viene de Él. Verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Todo lo bueno viene de Él y Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. Amén. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros, porque a Dios no le vaya a engañar. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, mira, este se parece a aquel hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿El espejo ha hecho su función? ¿El espejo ha dejado de reflejar? No, el espejo estaba ahí, ¿verdad? Y le ha reflejado que tenía aquí una mancha. Pero el que se acercó al espejo, a la palabra, lo hizo de una forma negligente, no responsable. Bueno, vamos a hacer, esto ya me lo sé. Y se va y olvida. Y aunque el espejo ha hecho su función, es decir, aunque esa palabra que es de Dios, fuente de todo nuestro beneficio, estaba ahí y estaba haciendo su función, nosotros no hemos sido capaces de que esa bendición de Dios venga a ser una bendición para mí, porque no hemos asumido una responsabilidad, sino que hemos actuado negligentemente. ¿Entendéis el principio que está poniendo aquí Santiago? Fijar cómo sigue, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado. Le llega la bendición. No es que Dios a uno le cae bien y el otro le cae mal. Es que uno miró atentamente, el otro negligentemente. Y por eso digo que la responsabilidad es parte de cómo Dios nos bendice. ¿Por qué Dios, cuando nos bendice, trae de la mano una demanda de responsabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que Dios puede hacer eso? Porque muchas veces, a veces es por cuestión de tiempo, a veces en las predicaciones
Pienso especialmente en mí, ¿no? Porque me he dado cuenta que esto es algo que me pasa a mí cuando intento expresar en palabras a través de una predicación. Muchas veces decimos el qué, pero no decimos tanto el por qué. ¿Por qué Dios con la bendición nos trae una responsabilidad? ¿Por qué? Pues creo que es porque Dios, que es un Dios real, busca bendecirnos realmente. Dios no quiere complacer tus deseos superficialmente. Dios no es como los programas de televisión que tú das 2 respuestas acertadas y te dan un premio. Pero le importa muy poco tu vida. Pero ahí tienes el premio. No, Dios es real. Y su bendición es de calado real, profundo y eterno. Así que cuando Dios bendice no está tan interesado en darte cosas, sino en transformarte. Porque eso es eterno. ¿Y por qué cuando Dios bendice te pone una responsabilidad? Porque esa responsabilidad es el mecanismo para alcanzar tu corazón, hacerte crecer, madurar. Hace unos domingos, Ramón hablaba con la presentación, creo que de Leo, hablaba de la responsabilidad de los padres. Los padres no están para hacer niños caprichosos. Pide, hijo, por esa boca que yo te voy a dar. No le vas a hacer ningún beneficio real. Los padres tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos a la madurez. Y no hay camino hacia la madurez que no pase por la responsabilidad. No hay camino, no hay atajos. Si yo quiero que mi hija Paula mañana sea una mujer madura, le tengo que empezar con 5 años a decir, haz la cama. Es tu responsabilidad. No va a estar siempre mamá y papá para hacerte la cama. Dios hace lo mismo, Él es un Padre bueno. Y Dios no da bendiciones, pero junto con la bendición nos da la responsabilidad porque quiere transformarte a ti. No busca la gracia, el amor, la misericordia de Dios, nunca busca hacernos niños mimados. No lo es. Y quien quiera usarlo así está usando mal la gracia, el amor y los beneficios de Dios. Dios no busca que tú seas un niño o una niña mimada. Santiago nos advierte, el beneficio de la palabra lleva la responsabilidad de tu parte de escudriñarla. Y el peligro, si antes hablábamos del peligro de justificarnos, como hemos visto con Adán en su conversación con Dios, la mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí, el peligro en este punto es quedarnos infantiles. Si tú te resistes a asumir tu responsabilidad delante de los beneficios de Dios, estás condenado a ser un bebé y a no madurar. Permitidme que vayamos a Hebreos, que está unas páginas, solo unas páginas si estáis todavía en Santiago, unas páginas antes, en el capítulo 5 del libro o de la carta de Hebreos. Para que veamos aquí una referencia precisamente a este peligro, al peligro de ser seguidores y discípulos de la adolescencia eterna. Por cierto, nuestra sociedad cada vez está manteniendo más a personas en la adolescencia, precisamente porque han tirado por la borda la importancia de la responsabilidad. Y Hebreos, el autor de Hebreos, dice en el capítulo 5, verso 11, acerca de esto, nos paramos ahí, ¿qué es acerca de esto? ¿Qué es esto? Lo que ha venido diciendo capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí ha estado hablando de Jesús como el sumo, Jesús como superior a todo lo conocido en la revelación de Dios, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior al templo, superior a la ofrenda que se hacía y superior a ningún otro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote por excelencia, según la orden de Melquisedec. Y aquí se para el autor de Hebreos y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir.
Hay mucha profundidad en la persona y en la obra de Cristo, hay mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mira, hay mucho que yo podría decir. La obra y la persona de Cristo es insondable, tiene mucho que ofrecerte, pero no lo puedo hacer. No puedo dar alimento sólido, dice el autor de Hebreos. No puedo hacer que tu paladar empiece a degustar el manjar que Dios ha puesto porque te has acostumbrado a la leche y no quieres otra cosa que leche. No es que Dios solo tenga un biberón para ti, Dios tiene un manjar preparado para ti. ¿Pero estás tú preparado para comer alimento sólido? ¿Entendéis lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos? Y el verso 14 señala, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, no para los que están en niño. A ver, todo tiene su tiempo. Un recién convertido, evidentemente, tiene que ser alguien que es niño. Pero si tú llevas 25 años en la fe y sigues llevando pañales, no suena bien esto. Algo no está funcionando. Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios tiene un manjar. A veces creo que Dios, a veces no, creo que posiblemente de una manera muy frecuente, Dios con su pueblo se debe de sentir algo parecido, o al menos conmigo, pero creo que no soy yo el único. Dios se debe de sentir algo parecido y frustrado como el autor de Hebreos. Tengo tanto que ofreceros. Tengo un manjar tan extraordinario para ofreceros, pero no puedo ofreceros. Os habéis acostumbrado al biberón. No vais a poder comer la paella, ¿verdad, Rafael? Dios tiene una paella extraordinaria, pero no lo vamos a poder disfrutar. Dios no es un Dios escaso en su bendición, pero nosotros debemos de asumir que su bendición demanda de nosotros esa responsabilidad. No me quiero alargar más. Voy a ir cerrando aquí. Pero quiero dejar esta idea como conclusión, o repasar lo que hemos visto como conclusión. Te pido, te ruego, que te pongas delante de Dios y le pidas a Él que te muestre cuál es tu parcela de responsabilidad. Hazlo explícito, no lo dejes ahí, en la nube. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios y si no lo sabes bien, pídele a Dios que te lo aclare. En cuanto a ti como persona, en cuanto a tu familia, en cuanto a tu iglesia. Tienes una responsabilidad. Rehuye de caer en la justificación o en la negligencia. Solo te van a mantener en el infantilismo y no te va a preparar para ese día que viene en el que Dios va a pedir cuentas. Rehuye. Tu tendencia va a ser esa, pero no caigas ahí. Toma una perspectiva de la responsabilidad positiva. No lo veas como un fastidio, sino como un tesoro. Tener un hijo, los que tienen a Leo ahora seguramente están durmiendo poco, no lo sé. Tener un hijo es una bendición, pero cuando se empiezan a llorar a las 3 de la mañana,
Tú no te levantas de la cama diciendo, ¡qué alegría! Tengo un bebé que... No, es normal. Pero eso es parte del vínculo que tú vas a tener con tu hijo. Y ahí aprendes mucho. Dios conoce todos tus sentimientos, sabe que podemos tener dificultades. Pero no entiendas el compromiso y la responsabilidad como algo negativo, sino como una bendición, como aquello que activa otras muchas bendiciones. Y recuerda que Dios tiene un manjar y que para acercarte a la mesa tienes que tener el paladar ya acostumbrado. Así que hay recompensa en asumir responsabilidad delante de Él. Termino porque quizá te puedas sentir abrumado de decir, ahora tengo que asumir responsabilidad. Termino con unas palabras de Dios a un joven que en un momento de su vida tuvo que asumir una gran responsabilidad. El joven se llamaba Josué. Y tras la muerte del gran Moisés, que por 40 años lideró al pueblo, le tocó a él asumir esa responsabilidad. Pero Dios le dijo, junto con la responsabilidad que le daba, le dijo estas palabras que bien conocéis. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y palabras muy parecidas dijo Jesús a sus discípulos. Id y predicad. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. A Él sea la gloria. Amén.